De las 2 de la tarde, bueno, el momento Mariano Paulón de esta semana, no vamos a estar el jueves porque obviamente estaremos disfrutando así del Del día laburante. del laburante, como debe ser, Mariano querido, ¿cómo andamos? Bien, bien, bien. Justamente llegando al día del laburante y pensando qué es esto del trabajo y Sí, para dónde encara, cuál es la reflexión a lo mejor que tenemos que hacer los laburantes, ujú, la gente que vive de su laburo y no de la especulación claro, y no de las finanzas, sino del arrendamiento eh, o de la o de la agricultura. claro, Hay muchos lugares eh, como Rosario, como Córdoba, como Buenos Aires, que están llenos de laburantes. ujú. Las ciudades grandes generalmente están llenas de laburantes y ahí es donde se pierden un poco los ricos. En un pueblo por ahí a los ricos Se los marca más, conocen se hace todos. más notorio, Y eso a veces también produce como una realidad inmediata de cuánto ganan los ricos y cuánto tienen los pobres. claro, Y bueno, desde la reflexión esta sobre el 1 de mayo, yo creo que es importante primero pensar para dónde va este mundo. ujú, Todos los procesos de automatización que se dieron en los 90 claro, achicaron puestos de trabajo. Hubo industrias nuevas, pero sobre todo proliferaron los servicios, ujú, que no emplean mucha gente. Eh, la inteligencia artificial ahora también aparece como la gran amenaza para el sí, trabajo. Y me parece también que no se discute, cuando se discute el tema del trabajo, no se está discutiendo una cuestión de fondo que es fundamental, ujú, que es en qué condiciones se trabaja. claro, Porque prácticamente la mitad de la gente que trabaja en este país trabaja en negro. sí, O sea, no tiene ningún tipo de cobertura social, no tiene eh, obra social, no ujú, tiene vacaciones pagas, no, no tiene jubilación el día que se jubile o va a cobrar la mínima. claro, Eh, entonces, cuando uno piensa en esa situación, cuando el otro día lo escuchaba al Chivo Rossi, ujú. que justamente hablaba de eso, de hacer una jubilación para Sí, las... el Chivo tenía el proyecto que era el tema de una jubilación y para un monotributistas. aguinaldo para monotributistas. Porque lo que vos hiciste con el monotributo fue, a ver, blanquear a un trabajador en negro. Exacto, Que exacto. te entregue una factura de que yo por mi hora de radio Sí, cobro esto, Mariano Pablón me pagó sí, eso porque que dice la además, factura por mi hora de exacto, trabajo. exacto. En realidad, la gran mayoría de la gente que paga el monotributo es gente que está empleada en relación de dependencia Claro, y que depende de un jefe que le da órdenes, o sea. totalmente. Entonces, me parece saludable plantear este tipo de cuestiones Ujú. que las damos por hecha, pero las damos por hecha porque durante 30 años los medios de comunicación, Sí, y coincide con el neoliberalismo, digamos, sin duda, sí, sí, el sí. mensaje fue, mientras menos derechos tengan los trabajadores, mejor, Claro, porque van a llegar las inversiones. totalmente. Resulta que la mayor parte de las inversiones que llegaron, o lo que mayor cantidad de empleo generó, Ujú. porque la discusión de fondo es esa, ¿qué es lo que genera empleo? Claro, Son las pymes. sí. El ochenta por Y es la más ciento del golpeada. empleo formal Es de pyme. es de pyme. Entonces, cuando uno piensa, Y es la decir, más bueno, golpeada siempre, ¿eh? siempre le damos ventajas a los grandes empresarios, Claro. siempre le damos exenciones fiscales e impositivas a los grandes Ujú. capitales. Claro. ¿Para qué? Claro. Si no generan tanto empleo. Ujú. ¿Cuál es el criterio? ¿El criterio es la modernización del país? Me parece que no es criterio No, no suficiente. funciona. Mira, el sábado, a ver, esta Mirta más combativa, más interesante, lo terminaba por decir, cuando Marra estaba hablando que hay que favorecerlo porque el rico invierta, y Mirta lo para en seco y le dice, a ver, el rico es amarrete, el rico no invierte nunca, No, no hay derrame. no, Mirta no. lo marca, no lo está marcando el diario de la izquierda. Pero además eh, el rico rico, Ujú. los grupos económicos poderosos Sí, que por ahí manejan sí, el tipos como famoso poder real, claro, Manieto, en su momento como la Fortabá, como los Macri, totalmente. eh, son grupos económicos que tienen canales de televisión, Ujú. tienen jueces comprados, tienen medios de comunicación
tienen bancos, tienen entidades financieras. Alimenticias ahora ponen también. Se autofinancian, se generan deuda y se autofinancian ellos mismos. Y esa deuda siempre se la terminan transfiriendo al Estado. Obviamente. El 2001 fue un estallido de ese tipo, Uh-huh. desde lo económico. En realidad el estallido político fue la recesión durante 4 años, que había mucha movilización social. Sí. Hay otros factores que creo que hay que tenerlos en cuenta, pero económicamente sí, fue eso. Sí. Fue hacer reventar el sistema financiero, que cada cual se lleve su plata y que el Estado se venga a hacer cargo del muerto. Y siguen pasando las mismas cosas. Uh-huh. Y la tendencia de este gobierno es la misma. Por más que digan que no, Caputo ya lo hizo. Totalmente, sí. Entonces, cuando pensamos... Y el fondo haciendo campaña para este tipo de gobierno ya lo hizo, que Claret en su momento lo había planteado de la guita para que Macri sea reelecto, el mismo fondo haciéndolo y obligándolo a evaluar 1 semana, 2 semanas antes de una elección a Sergio Massa. Ahora le da la guita para que el gobierno llegue tranquilo a octubre y además te lo dice, che, voten bien, no voten otra cosa que no sea este gobierno, claro, porque la cosa se complica. Sí, o sea, ya te lo dice directamente como, che, date cuenta que voy por acá, Sí, además lo mismo que decía con De la Rúa, no es que no cambió nada. No cambió nada. Y el resultado va a ser el mismo. La frase, pero vamos por el mismo lado. Y el resultado va a ser el mismo. Yo lo que creo que cuando pensamos el trabajo, uh-huh, hay que pensarlo estratégicamente. Y si se piensa desde el lugar del poder, o sea, desde el lugar del Estado, hay que pensar en fortalecer las pymes, que son las que generan empleo. Claro. Hay que empezar a cobrarle ingresos brutos a las grandes empresas, las cerealeras que tenemos acá en el cordón industrial. Hay que empezar a cobrarles ganancias a los que ganan. Totalmente. Y a los que ganaron mucho. Sí. Yo recuerdo el impuesto a las grandes fortunas, todo ese debate que generó, como con la mía no, decían, qué sé yo, el Kun Agüero, por ejemplo, que es un tipo que ganó guita jugando al fútbol. Sí. O sea, no le quita mérito, pero esa guita es irreal. Claro. O sea, no podemos comparar la carrera de un futbolista con un albañil. No. Y además marquemos una cosa. Porque el albañil se rompe más que un jugador de fútbol. Lo otro son valorizaciones en el mercado, pero se ha verdugueado, uh-huh, y nosotros mismos lo hemos hecho, los que nos decimos nacional y populares, progresistas, hemos denostado algunos trabajos, claro, que te llevan la vida, que los tipos se jubilan y se mueren. Y me parece que hay que empezar a ser un poco más honestos en eso. Totalmente. Y además me quedaba con 2 cosas que vos marcabas. El tema del impuesto a las grandes fortunas y demás, o a la renta, como en otras partes del mundo lo marcaron. Países que admiran este mismo régimen lo aplicaron y chito la boca, los tipos fueron y lo pagaron. E incluso acá en Argentina, parte de ese impuesto, desde lo que se planteó, es hoy el gasoducto Néstor Kirchner, que te permitió que vos el año pasado tengas... que no tenga déficit en materia energética. Claro. Sin ir más lejos. No, por eso se puede pensar estratégicamente, pero me parece que en esa ecuación de la estrategia siempre quedó afuera el trabajo como cuestión estratégica. Sí. Y fue una concesión que nos llevó a tener sindicatos obsecuentes, uh-huh, no todos, por supuesto, hay muchos sindicatos que luchan por el bienestar de sus laburantes, pero algunos sindicatos son obsecuentes y entregadores de los derechos de los trabajadores. Mira, a nosotros nos pasa con prensa. Nosotros tenemos un sindicato acá en Rosario que batalla, que empuja, que integra multisectorial, marcha, camina, ve que van batallando, tratando de cuidar, de preservar el puesto de laburo de los compañeros. Cipreva, el sindicato de prensa de Buenos Aires, ha entregado a todos los compañeros y compañeras en todos los medios de Buenos Aires. Atado de pies y manos. Y encima los entrega a algo que es más terrible todavía, uh-huh, que no es solamente las condiciones de trabajo, el sueldo, sino también la cuestión ética. Claro. La cuestión de que los trabajadores o los trabajadores de prensa de Buenos Aires tienen que escribir lo que, uh-huh, les pide desde el medio de comunicación y no tienen ningún tipo de independencia a la hora de poder escribir lo que, uh-huh, lo que piensan, lo que sienten. Y me parece que ahí se juega una disputa grande, ahí, uh-huh, está la disputa simbólica de fondo. Claro. Ahí se juega una disputa muy fuerte respecto de... y yo creo que está bueno esto que
que lo de, bueno, el lamentable fallecimiento de Francisco haya puesto en debate la cuestión ética. Sí. Me parece fundamental que gente que se considera opositora a un gobierno de derecha sea más humanista, recalque ciertos valores y los sostenga también en la práctica. Claro. Me parece fundamental hoy que vuelvan a aparecer ejemplos de vida, ejemplos de lucha en personas reales de carne y hueso. Sí. Porque hoy por hoy lo vemos en la literatura, lo vemos en la historia, Claro. pero a veces cuesta identificarlo también porque el terreno de la política, el terreno del sindicalismo está sucio. Sí. Por gente que no cumple con su mandato, con su representación. Pero me parece que también es... y cuando surgen estos personajes hay que recalcarlo, hay que levantarlo. Sí, cuando aparece una actitud ética de parte de un dirigente hay que decirla, hay que plantearla. Sí. Me parece que la legitimidad se construye ahí. Totalmente. Legitimar a un dirigente porque sostiene los valores que uno cree que son los que tienen que mover a nuestro país. Sí, y vos sabés que me quedaba y engancho de vuelta lo de las pymes que vos venías hablando, con un ejemplo muy cotidiano. Bueno, 15 meses de caída del consumo. No es casualidad, la llega Javier Milei para adelante. Los supermercados le dijeron que no a las cámaras que mandan la lista con aumento. Pero ¿qué se planta? El grande supermercado. Para el supermercado chiquito, el de la esquina de tu casa, el mediano, el almacencito, cuando la alimenticia monopólica le baja la lista con el aumento, no le puede decir que no, porque no tiene para poder atesorar mercadería, o no le puede decir que no porque necesita poder vender. Si no tiene ese paquete de fideo, no vende. Entonces, el aumento nos lo están aplicando todos los días, muchachos. La lista con aumento la estamos consumiendo a diario. Sí. ¿Y quién se come la puteada? La granjita de la esquina de tu casa. Sí. Porque caro vende el paquete de arroz. Sí, totalmente. Y además a esa persona como a vos te sigue aumentando la luz, te sigue aumentando el gas. No te llegan subsidios de ningún tipo. Y nos olvidamos a veces que... porque te dicen el discurso dominante hoy es que esto viene de hace 30 años. Claro. Y yo creo que lo que hay que empezar a aclarar es que en el 2009, 2010, 2011 había subsidio al gas, a la luz, a la nafta. Había subsidios incluso, estaban bonificados los Procrear, estaban bonificados los Procreautos. Pagabas mucho más barato que si lo comprabas en un privado. Y todas esas cosas eran beneficios para la gente porque hay una lógica distributiva. Lo que defiende el discurso anarcoliberal es justamente que los ricos se enriquezcan más a costa de los pobres. Totalmente. Y que se generen condiciones desde el Estado para que estos ricos se puedan apropiar de la mayor cantidad de riqueza y que la gente resuelva su vida como pueda, lo cual roza el control demográfico, lo cual roza el mandar a morir a parte de la población para mantener cierto equilibrio. Lo roza porque en otros lugares la estrategia es hacer guerra, pero en algunos lugares la estrategia es dejar morir de hambre. Sin duda, y lo último, y engancho con el tema de las pymes, esa naranjita es lo que a lo mejor se come la lista del aumento, que se le ha caído la venta y demás, es la misma granjita que tiene 1 o 2 empleados que lo sostiene a más no poder para que no vayan perdiendo el laburo, y es la más castigada de la historieta porque sabe que si no hay consumo su tienda no funciona, pero el que tiene que ir a comprar en la tienda de al lado es ese tipo y esa tipa que labura en esa granjita. No hay circulante. Claro. Por eso también hay que ser muy consciente de comprar en los negocios de cercanía y en los negocios chicos. Tiene que haber una economía de subsistencia que nos haga sobrevivir. El comerciante de barrio generalmente tiene buenos precios porque sabe que si no, no vende. Y hay que comprar ahí porque realmente es la única forma que tenemos de que esa guita, si vas al supermercado, al Carrefour, la guita esa sale del mercado y vuelve a sus casas matrices. Y nosotros necesitamos que esa guita esté dando vuelta. Marian, feliz día, amigo. Feliz día a vos también y a todos
trabajadores y trabajadoras, porque el jueves no vamos a estar, así que un abrazo fraternal, un deseo de que puedan disfrutar o un locro, una empanadita, algo como y un vasito de vino para totalmente. Así es el objetivo. Gente, metemos música, ya venimos.